Iglesia Cristiana Internacional. Comenzar esta palabra me trae el recuerdo y la necesidad impactante, importante de manifestar un corazón para Dios. ¿Sabe que nuestro corazón necesita ser transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne? Esa es la promesa del Señor. Dice: os convertiréis a mí y transformaré vuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Eso quiere decir, necesitamos recibir un nuevo corazón. David dijo: dame, renuévame el espíritu, dame ese corazón que tanto tú estás buscando en mí. ¿Sabe, hermano? La gente hoy por hoy tiene que guardar su corazón. La Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y en otra parte dice: guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, el corazón, hermano, ¿cómo tener un corazón conforme al corazón de Dios? Y vamos a ver unas 4 o 5 etapas alrededor de estos domingos y vamos a establecer en la palabra cómo tener un corazón conforme al corazón de Dios. Me gustaría iniciar en 1 Samuel capítulo 16 con el llamado de David. El llamado de David. David era un muchacho cuando fue llamado, aún muy pequeño, muy joven. Pero dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 1. Puedes leer conmigo. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto ¿de qué? De rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira, ¿qué dice allí? Lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué dice? El espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a orar. Padre, abrimos nuestro corazón a tu palabra esta mañana. Sé que has querido desde hace tiempo, Señor, trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso te pido, Señor, y abrimos con expectativa nuestra mente para lo que tú quieres compartirnos, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero manifestarle que David fue llamado, aún siendo un muchacho, se calcula que tenía unos 17 años de edad. Y por eso le damos gracias al Señor por los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes de la iglesia. ¿Dónde están los jóvenes de esta iglesia? Levanten la mano los jóvenes. Bueno, ¿sabían que a los 17 años Dios llamó a David como rey? Y si él lo hizo así, yo pienso en esto, hermano. Pienso que David pudo haberse sentido de muchas maneras cuando él escuchó el llamado del Señor. Pero una de las cosas es que él tal vez no se sentía calificado o habilitado para tomar esa responsabilidad tan inmensa de ser un rey en una nación tan poderosa como Israel en esa época. Y sin embargo, Dios lo llamó. Ahora, piense de dónde era David. Era de Belén. Todos digan Belén. Y hay una palabra en Miqueas que dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de los príncipes de Israel. Porque no se esperaba mucho de esa ciudad, era pequeña.
Y la familia de David era pobre y David era el menor entre sus hermanos. Tres características de David que prácticamente lo descalifican, porque la unción y la bendición venían sobre el mayor de la familia. Cuando el profeta entró a ver esta familia, de hecho llamó al mayor y lo puso ahí adelante y dijo: tú vas a ser ungido como rey. Mas el Señor le dijo: no sobre este, no es sobre este, porque el Señor no está mirando a su estatura, ni a lo grande, ni a su hermosura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Diga conmigo: Jehová mira mi corazón. Entonces yo puedo estar seguro, hermano, de que David necesitó digerir esta palabra, este llamado de Dios. No era fácil para él saber que tenía un llamado muy alto, saber que tenía una visión alta. Pero me imagino yo que David, cuando llegó, lo último que se imaginó es que Dios lo iba a llamar para hacer algo especial en medio de su pueblo. ¿Sabe, hermano? Hay mucha gente en la iglesia que cree que no tiene ningún llamado de parte de Dios. Hay gente en la iglesia que todavía piensa que Dios no lo ha mirado, todavía piensa que Dios no lo usa, que todavía piensa que Dios no lo ha elegido. Pero sabe, hermano, en esta iglesia especialmente, Dios está llamando a toda la iglesia a levantarse en el propósito de Dios. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 establece cuál es el llamado que tú tienes en tu vida, la asignación de Dios para nosotros. Seas pequeño o grande, seas educado o no, seas preparado, capacitado o no, Dios tiene una asignación para ti. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Leamos desde el 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Diga conmigo: yo soy rey y sacerdote. Levántese, dígale a 3 personas hoy: tú eres un rey y un sacerdote. Eres un rey y un sacerdote para Dios. Para las mujeres sería: eres una reina, ¿verdad? Eres una reina, una princesa de Dios. Esto es muy importante entenderlo, hermano. Porque cuando yo entiendo cuál es la visión de Dios para mí, es mucho más fácil que yo corra en esa dirección y en esa visión que si no tengo la dirección del Señor. Pero cuando Él dijo: tú eres un rey y sacerdote, piensa por un momento en esas 2 palabras. ¿Qué hace un rey? Gobierna. ¿Y qué hace un sacerdote? Adora, ministra, conduce al pueblo a la presencia. Luego hay 2 propósitos que Dios tiene para tu vida, que Él, cuando te vio desde tu nacimiento, y por esa razón estás aquí sentado esta mañana, Dios lo vio y quiere formarlo en tu corazón, aunque eso tenga que ser un proceso. Pero Él te llamó para ser un rey, para gobernar, y para ser un sacerdote, para ministrar. Diga conmigo: gobernar y ministrar. Son las 2 funciones que tú tienes que hacer: gobernar y ministrar. Pero David, así como David se sentía muy pequeño para esa responsabilidad, hay gente en las iglesias que se siente muy pequeña para la responsabilidad que Dios las está llamando. Y yo he venido esta mañana para despertar tu corazón en el propósito de Dios. He venido para decirte que Dios te va a usar, hermano, poderosamente. Que Dios va a usar tus manos, tu corazón, tu mente, tus palabras para levantar, para edificar, para construir, para levantar y edificar muros como Nehemías, para hacer una obra de Dios, para extenderte en el plan y en el propósito de Dios. Y aunque para eso tengas que ser llevado en un proceso, tú lo vas a entender, ese proceso. Lo primero que Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, hermano, se llama la obediencia. Todos digan: obedecer. ¿Por qué fue desechado el rey anterior al rey David? Piensa por un momento en eso. ¿Por qué fue desechado el rey Saúl? Y vamos nuevamente a la historia en 1 de Samuel, en el capítulo 13. Puedes encontrar que Samuel tenía que venir a ofrecer el sacrificio y el rey Saúl tenía que esperarlo a él. Lo esperó por 7 días. Los soldados estaban listos para ir a la guerra, pero no querían ir sin antes ofrecer el sacrificio, adorar a Jehová. Sin embargo, como Samuel no llegaba, mira lo que pasó. El versículo 8 dice que Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Se empezó a ir los soldados. Y entonces dijo Saúl: tráigame el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto.
Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y piense por un momento en esto. Hay un rey, está ejerciendo en funciones, y él recibe un mandamiento y dice: tiene que esperar al profeta para ejercer el ministerio. Pero él se decide no esperarlo y toma ese lugar. Escúchame esto: si Dios no te ha dado una asignación, lo peor que tú puedes hacer es entrar en ese ministerio sin haber sido asignado por Dios. Si Dios no te ha llamado como profeta, hermano, tú no profetices a otros. Si Dios no te ha llamado como pastor, no pastorees. Si Dios no te ha llamado como líder, no lideres. Pero si Dios te ha llamado, lo peor que puedes hacer es estar lejos de la voluntad del Señor. La asignación, Dios tiene una asignación perfecta para mí. Pero piensa en esto: hubo dos reyes simultáneamente. ¿Cómo Dios permitió que hubiese dos reyes simultáneamente? Porque el primero de ellos falló en el punto de la obediencia. Ahí ya el Señor dijo: como por cuanto no has sido obediente, tú no me sirves. Por cuanto no has sido obediente, te tengo que sacar. Por cuanto no has sido obediente, has perdido algo que no puedes recuperar. ¿Cuánta gente, hermano, ha perdido cosas que no puede recuperarlos porque se ha alejado de la asignación de Dios para su vida? Y otra, muy importante: nunca le digas que no a Dios. Jamás le digas un no al Señor. David solamente aceptó humildemente el llamado de Dios, la unción del Señor. Y una vez que fue ungido, él empezó a operar bajo ese ministerio que Dios lo estaba llamando. ¿Sabe, hermano, que los pastores ponemos las manos sobre la gente? Los pastores activamos ministerios. Los pastores discipulamos a otros para que sean ministros, siervos de Dios, hombres de Dios. Si lo hace, si lo hemos hecho contigo, ten por seguro, hermano, que es porque Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene algo, un llamado precioso, poderoso para ti. Pero debes empezar a trabajar en eso, en el corazón. Entonces David dijo lo siguiente. David, allí cuando el aceite estaba siendo derramado sobre su cabeza, era un muchacho apenas, un jovencito. Y uno de los pensamientos que este jovencito dijo fue: yo no soy maduro para esa asignación de Dios. Lee por un momento Jeremías capítulo 1, versículo 7. Jeremías capítulo 1, versículo 7. Y en el llamado de Jeremías, vamos desde el 5. En el llamado de Jeremías, el Señor le dice las siguientes palabras. Es una promesa que muchos han recibido aquí. ¿Cuántos han recibido esta promesa? Dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Sabe, hermano, que una de las luchas que tenemos los pastores en las iglesias es con la madurez de las personas? Necesitamos ir más allá. Hay 4 o 5 etapas que vamos a estar estudiando en la vida de David estos domingos, pero la primera etapa me parece la más importante. Me parece la obediencia. Quiero que piensen esto, hermano, en cómo David empezó a ser obediente. Porque la Biblia dice que mientras el profeta estaba ungiendo a sus hermanos, ¿dónde estaba David? ¿En dónde estaba? Estaba cuidando y pastoreando las ovejas. Note que el único que no estaba en la casa en ese momento era David. ¿Dónde estaba? Cumpliendo con el oficio. ¿Quién le encargó este oficio? Su papá. Demos gloria a Dios por los papás y por las mamás. Porque, hermano, sí, desde el comienzo de tu vida,
Dios ha puesto padre y madre para ajustarte y llevarte a ti a ser una persona obediente. Y si desde el comienzo no aprendes esta lección, lo más probable es que si no la aprendes ahora, la vas a tener que aprender después, pero de una manera diferente. Cuando fue llamado, David presuroso vino. Si ustedes hubieran sido los David de esa época, hubieran venido al primer llamado de papá. Algunos se hubieran dicho: ay, ya voy. Otro, tan cansón. Otro, qué mamera. ¿Se han escuchado eso? Esas frases de los jóvenes. ¿Cuántos hemos tenido que lidiar con esas frases de los muchachos? Ay, qué mamera. Papá sí que molesta. Mamá sí que molesta. Pero de alguna manera, hermano, esto fue lo que caracterizó a David desde el comienzo. Él era obediente a sus padres. ¿Sabe que hay niveles de obediencia? Pero el primer nivel es el básico, el de la obediencia a su autoridad, su papá y a su mamá. Nosotros, hermanos, los padres, lidiamos con esto con los niños todo el tiempo. Arregle su cuarto, recoja su ropa, hace su cuarto, permanezca en orden, llegue a las 8, llegue a las 8:30. ¿Y qué hacen los muchachos? ¿Qué hacen los muchachos? Si usted no aprende a ser obediente desde joven, le va a costar trabajo ser obediente en su edad adulta. Y en lo espiritual también hay un proceso de crecimiento en la obediencia y en la autoridad. Mucha gente viene a las iglesias, pero poca gente tiene conciencia de la autoridad de Dios en la iglesia. Así como hay un padre terrenal, también hay un padre espiritual que yo tengo que ser obediente. Y a veces no entiendo ni por qué, a veces no me gusta, a veces no quiero, pero sé que eso trae bendición para mi vida. La bendición de David estuvo en obedecer. Y mira que la obediencia le llevó a ser un pastor de unas ovejas en el desierto. ¿Sabe? Dios quiere que usted pastoree gente, hermano. Discípulos, ¿cuántos dicen amén? Dios va a traerte discípulos a tu vida para que tú los pastorees. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuidándolos, bendiciéndolos, dándoles una palabra, llevándolos a conocer al Señor. Pero tienes que tener discípulos, porque con demasiada frecuencia encuentro gente que quiere mandar, pero no quiere obedecer. El que quiera mandar, primero tiene que ser obediente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aló, iglesia? Porque si quieres ser jefe, primero tienes que aprender a recibir instrucciones. Y David sabía recibir las instrucciones. Eso fue lo que lo llevó a la victoria, lo llevó a la bendición de Dios, al crecimiento, a la madurez en el Señor. Fíjate lo siguiente: ¿cómo sabemos que David aprendió esa obediencia? Porque por lo que dice el Salmo 23. Léenlo conmigo. En el Salmo 23 es uno de los salmos de David. David no se colocó a sí mismo en una posición de eminencia. Él no se promocionó a sí mismo. Pero mira lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos quieren ser pastores, líderes? Levante la mano si quiere ser líder, un ministro, un siervo de Dios. Si usted quiere ser pastor, primero aprenda a ser oveja. Si usted no aprende a ser oveja, no va a poder ser pastor. Yo recuerdo muchas veces en que las instrucciones de mi pastor no tenían ningún sentido, pero después el Señor me enseñaba cómo el Señor estaba operando a través de las instrucciones de mi pastor. Por ejemplo, mucha gente viene a pedir consejería al pastor, pero cuando vienen, ya vienen con una idea preconcebida de lo que van a hacer. Y entonces vienen, reciben la consejería, pero salen y hacen lo que ellos quieren. Ya la pregunta no es para qué vino a recibir consejería. La pregunta es: ¿por qué pides consejo si lo que vas a hacer es lo que hay en tu corazón? No lo que dice tu autoridad, o tu pastor, o tu líder.
Porque Dios ha puesto gente para cuidarte, para orar por ti, para pagar un precio por ti, para doblar rodilla por ti. Entonces, ¿por qué somos desobedientes a lo que el Señor nos dice a través de nuestra autoridad? David aprendió esto porque cuando él estaba diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, él reconoció que lo que él hacía en la tierra con esas ovejas era porque estaba formando Dios su corazón, aprendiendo a ser oveja para llevarlo luego a una promoción diferente, que era aprendiendo a gobernar. Usted no va a poder gobernar a menos que primero aprenda a obedecer. La gente obediente será llevada a puestos de autoridad. Dígame amén. No se enojen conmigo. Gente obediente será llevada a puestos de autoridad. Gente que aprende a recibir instrucciones. ¿Sabe, hermano? Aprender a recibir instrucciones es muy difícil. Necesitamos enseñar a la iglesia eso. Las empresas hoy en día están dando cursos y entrenamientos para que la gente aprenda a recibir instrucciones. Porque todo gerente, todo líder, todo empresario, todo presidente de compañía sabe que cuando se da una instrucción tiene que obedecerse. Y al obedecer, la obediencia trae avance y crecimiento. Desobediencia trae lentitud, trae quedarse en el plan, en el propósito de Dios. Pero obediencia avanza, acelera el plan de Dios y el propósito de Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy siendo obediente en mi vida? ¿Estoy aprendiendo a discipular a otros como Dios quiere que discipule a otros? ¿Estoy entregando parte de mi tiempo para los demás? ¿Soy de bendición para otros donde Dios me ha puesto? ¿Estoy obedeciendo? Si mi pastor me dice que haga algo, ¿estoy obedeciendo? Llego a pedir consejería, pero cuando llego a pedir consejería ya tengo predeterminado lo que voy a hacer. ¿Para qué levantas tu mano si dices, Señor, guíame en esta decisión, pero que sea lo que yo quiero? No tiene ningún sentido. Señor, háblame, pero yo sé que esa es mi novia. Háblame, Señor. No tiene sentido. Tiene sentido cuando maduras, cuando le dices, Señor, yo quiero que tú elijas por mí, quiero que me conduzcas. Mira esto, una de las características de la oveja es que es un animal que se deja conducir. Por eso Dios no nos llama a nosotros, la iglesia no está formada ni por caballos ni por burros, aunque algunos lo parecen, pero no necesariamente es así. No está formado por murciélagos ni canguros, sino ¿por qué está formada las iglesias? ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de la oveja, hermano? Sabe obedecer. Dice Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me conocen. Han aprendido a escuchar mi voz y me siguen. Pero entonces, hermano, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que aprender a ser ovejas. Si usted quiere ser pastor, primero aprenda a ser oveja. Si quiere ser líder, primero aprenda a obedecer instrucciones. David aprendió a obedecer instrucciones. Ahora, mire por favor, en el Salmo 23, él dice, en lugares de delicados pastos me haré descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe, hermano, que si usted no está siendo pastoreado, está fuera de la voluntad de Dios? Yo tengo que ser pastoreado, tengo que dejarme pastorear. El pastoreo es una relación entre dos, entre la oveja y su pastor. El pastoreo no es solamente el pastor haciendo toda la fuerza. En estos días me llegó una imagen de esas que circulan por internet, ¿verdad? Y está el pastor solo moviendo un bus y que se varó, se quedó en el lodo y moviendo el pastor solo el bus y toda la gente en el bus por las ventanas, hágale pastor, empuje fuerte pastor, hágale pastor. Y el pastor allí, esa imagen es la de muchas iglesias. Aquí no pasa eso, hermano, gracias a Dios. Aquí Dios ha levantado un equipo ministerial fuerte que están ayudando al pastor a desarrollar la obra de Dios. ¿Usted en cuál de los dos lados está? Usted de los que salen dicen, hágale pastor, empújele, hágale pastor, luche pastor, que ya casi nos saca del lodo. O usted de los que se bajan, se untan en el lodo y ayudan, hermano. Uno de los presidentes de Estados Unidos dijo, o eres parte de la solución o eres parte del problema. No puedes ser de los dos al mismo tiempo. O eres parte de la solución o tú eres el problema. ¿Saben? La gente a veces culpa a los demás de las cosas que le pasan en la vida, pero no mira si realmente está siendo obediente a la asignación de Dios. Dios tiene una asignación para ti, un propósito. Él dice, antes de que nacieras, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones.
Dios no miró si estaba preparado o no, lo llamó, como llamó a David y le dijo: tú ya estás ahora para iniciar un proceso, y en esa asignación tienes que empezar a ser obediente. Me fascina la frase que está utilizando David aquí, porque mira lo que dice. Sigue diciendo en Salmo 23: confortará mi alma. ¿Sabe que uno de los problemas que tenemos para obedecer es nuestra alma? Nuestras emociones, nuestros sentimientos. La gente no obedece al Señor por sentimientos. Estamos en un mundo donde ahora todo es si lo siento o no lo siento. Pastor, es que no siento obedecerte. Tú me dices que venga el ayuno, pero ¿sabes que no siento? Aléjate de ese hermano. Pastor, es que no siento. Deja esa amistad que te está llevando al mundo. Ay, es que me siento tan bien con esa persona. Pero ¿qué estás haciendo con tu matrimonio? Pastor, es que ya no me siento igual en este matrimonio. Note que todo el problema empieza a ser las emociones. David dijo: Señor, en mi alma está confortada por ti. Tú me estás guiando por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Mi alma está en sujeción al Señor. Mis emociones y sentimientos están en sujeción al Señor. Yo no soy esclavo de mis emociones, porque cuando soy esclavo de mis emociones me alejo del plan y del propósito de Dios. Me guío solo por lo que me gusta o por lo que no me gusta en mi vida, y así no es el caminar del Señor. Ay, es que me gusta ir a la iglesia. Hoy no me gusta ir a la iglesia. ¿Quién dijo que me tiene que gustar? ¿Quién dijo que no me tiene que gustar? Parte del problema es que sí, así es la cultura. Pero nosotros tenemos una cultura que no es la de este mundo, hermano. Tenemos la cultura del reino de Dios. Y la cultura del reino, en primer lugar, tiene obediencia. Dígale al que está a su lado: la cultura del reino es de obediencia. Entonces ahora sí, como yo estoy siendo obediente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque yo esté pasando por una enfermedad, aunque esté pasando por una dura prueba. Eso lo llama él el valle de la sombra de la muerte. Pero ¿podemos atravesar el valle de la sombra de la muerte y tener victoria? ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos salir del valle de la sombra de muerte victoriosos? La muerte no nos puede detener, hermano. Hay algo de eternidad en el corazón de los hombres que Dios ha puesto, y esa eternidad no puede detenernos. Aunque nos declaren muerte, hermano, aunque el médico nos diga: te vas a morir, no le creas al médico, créele al Señor Jesucristo. Aunque alguien te diga: tú no sirves, tú no vas a ser escogido por Dios, tú no puedes ministrar, tú eres inhabilitado, tú llegaste aquí divorciado, soltero, separado, afligido, desahuciado, como hayas llegado, Dios cree en ti, hermano. Cuando David vino, él sintió: Dios cree en mí. Para recibir esa unción poderosa del aceite, él dijo: hay alguien que cree en mí. ¿Saben que los jóvenes de esta iglesia, Dios cree en ustedes? Jóvenes, Dios cree en ustedes, y ha puesto esa gran responsabilidad en ustedes. Ustedes tienen que ser columnas en la iglesia del Señor. Son llamados a multiplicar esta iglesia. Y los adultos también, todos los adultos, los mayores de 40, antes de eso eres joven. Mayor de 40 somos llamados a multiplicar, llamados a hacer bendición, a avivar, a levantar, a fortalecer, a resucitar, a renovar el fuego de Dios. En todo lo que toquemos tiene que tener el fuego de Dios, hermano. Lo que dice David aquí es esto: dos cosas conoce él de Dios: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Diga conmigo: la vara y el callado de Dios me infunden aliento. ¿Qué es la vara y qué es el callado? Recuerde eso. La varita, ¿para qué se usa? Para corregir. Y el callado, para levantar. Aprenda a ser corregido en el Señor y aprenda a ser levantado por el Señor. La Biblia dice que cuando cae el justo será levantado. No importa si has caído, tienes que ser levantado. La frase dice: caerse está permitido, levantarse es obligatorio, indispensable. Tienes que levantarte, pero para eso necesitas aprender obediencia. Todos digan conmigo: obediencia. Los japoneses son conocidos por su disciplina. Toman a los niños pequeños y ¿qué hacen con ellos? Los educan, los vuelven maestros de algo muy temprano, de una edad muy temprana.
encontré un video que circula en internet de un japonés de 4 años tocando magistralmente el piano. Tocando magistralmente el piano. Yo quiero que lo veamos. Veamos cómo él toca este instrumento, por favor. Quiero preguntarle, ¿usted a los 4 años sabía hablar, amarrarse la correa del calzado? Miren, la obediencia trae unas bendiciones importantes en nuestra vida. Quiero preguntarle, ¿cuántas horas de videojuegos o de Xbox juega este niño a la semana? Él tiene que estar, y los padres han enseñado a este niño en obediencia. Para poder ser un maestro en lo que Dios te ha llamado, primero tienes que aprender a obedecer instrucciones. Obedecer instrucciones es la vida para el alma. Aprender a obedecer. Mira el caballo de paso frente al caballo salvaje. El caballo salvaje anda por las praderas, está libre, pero no sirve para nada. El caballo de paso, en lugar de eso, ofrece un digno espectáculo en las Olimpiadas, hermoso, de obediencia, de aprender a recibir instrucción. A veces muy sensible a la rienda de aquel que lo está jalando. Y mira lo que dice el Salmo 32, tan solamente un poquito más adelante. Hoy comenzamos a leer este Salmo. Y mira lo que dice el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o con el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermano, la gente en la iglesia a veces pierde la bendición por no ser obediente, por ser rebelde. Por decir, yo lo hago a mi manera, yo quiero caminar a mi manera, yo quiero andar a mi manera. Si la iglesia dice, todos vamos al discipulado, miren, yo no creo en eso, yo más bien me discipulo a mí mismo. Si la iglesia dice, vamos a ayunar, no, ¿sabe qué? Yo no quiero ayunar. Si la iglesia dice, vamos a hacer algo, y tú tienes tus propios planes y tu agenda y es respetable. Pero eso, hermano, es como lo contrario a lo que está diciendo este pasaje. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabes que Dios te ha elegido para algo grande, hermano? Vamos a decirle aquí, Dios te ha elegido para algo grande. Porque si el Señor te ha llamado para una asignación pequeña, no tienes mucha responsabilidad. Pero si Dios te ha llamado para una asignación grande, tienes bastante responsabilidad en tu corazón. Y lo que está diciendo el Señor es que no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento. Este niño, para tocar así, ¿cuántas horas de ensayo cree que debe tener a la semana? Porque si quieres ser excelente en lo que Dios te ha llamado a hacer, vas a tener que invertir muchísimo tiempo y ser obediente a seguir instrucciones, hermano. A gente se le facilita más la rebeldía, la desobediencia es mucho más fácil. El caos es mucho más fácil. Pasarse un semáforo en rojo es mucho más fácil, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si te lo cruzas? El caos. Porque la gente tiene que aprender a obedecer instrucciones. Así de simple, hermano. Así de sencillo. ¿Cuántos de ustedes tienen un líder aquí en la iglesia? Levanta tu mano si tienes un líder. Empezando por allí, toda la iglesia tiene que levantar la mano. Todos deberíamos tener un líder en la iglesia. Ser parte de un grupo, tener un líder que esté pendiente de mí,
que me llame, que me discipule, que me pastoree. Facilitar ese proceso de pastoreo es fundamental en tu vida. Nota que David dijo en el Salmo 23, yo he aprendido a que Dios es mi pastor, pero Él usa hombres para pastorearme, para dirigirme, para llevarme de gloria en gloria, de victoria en victoria. Aunque tenga que usar su vara y su callado, yo estoy dispuesto para esa disciplina del Señor. La palabra obediencia nos lleva a la disciplina. Tienes que ser disciplinado en el Señor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Yo sé que no nos gusta la disciplina del Señor, pero Él dice aquí, Hebreos 12, 4 dice, pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, eso quiere decir que hay muchos que no la soportan, pero si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué, hermanos? Ejercitados. Hebreos 13, 17, mira lo que dice. Me gusta este versículo, es muy pastoral. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Obedeced a quiénes, hermano? ¿A quiénes? ¿A cuánto le gusta obedecer al pastor? ¿Seguro? ¿Les gusta o quieren hacerlo? Porque una cosa es que nos guste y otra cosa es que lo queramos hacer. Esto es algo tremendo. No, pastor, es que no siento hoy obedecer. No, mis emociones no me dejan, me controlan. Son mis emociones las que me impulsan, las que me llevan adelante. Es que el crecimiento espiritual va en función de mis emociones. Tienes que romper con eso, iglesia. Que romper con esa parte emocional. El profeta tocó un versículo también de Hebreos, que si no estoy mal, Hebreos capítulo 5, versículo 14, míralo por favor. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen las emociones, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿quién comanda? ¿Las emociones o el espíritu? ¿Las emociones o la obediencia? ¿Qué es lo que cómo me tengo que conducir? ¿Qué es lo que me domina a mí? ¿Mis emociones, lo que me gusta, o mi obediencia? Que aunque no me guste, yo lo hago. Aunque no me guste, estoy dispuesto. Aunque no me guste, quiero hacerlo. Aunque no me guste, aprendo mansamente a obedecer al Señor. Qué interesante esto. Aún el Señor Jesucristo fue ejercitado en la obediencia. Aún el Señor Jesús aprendió a obedecer. Mira Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hablando del Señor Jesucristo. Él podía escoger su propio camino. Él podía escoger su voluntad. Él podía escoger no ir a la cruz. Pero en Hebreos 5, 8 dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Note 2 veces la palabra obediencia. ¿Saben qué le está diciendo el Señor a la iglesia esta mañana? Obedece. Obedece, porque obedecer trae bendición para mi vida, trae crecimiento espiritual, trae ejercicio de la madurez. El obedecer a Dios me bendice, me madura, me lleva a la asignación de Dios y a cumplir el propósito del Señor. Aunque era hijo, aún Cristo aprendió a obedecer. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad
de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para quienes, mi hermano. Para quienes, dígale que está a su lado, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Usted no puede darle frijoles con garra a un niño, porque ¿qué le hace? A un bebé lo indigesta, no va a poder con eso. Pero a una persona madura usted puede darle una bandeja paisa, ¿sí o no? El problema que tenemos es que la gente quiere comer bandeja paisa, pero no está cumpliendo con lo básico, con la obediencia. Y pastor, yo quiero que Dios me use y sueñe y ganarás el mundo. Yo voy a conquistar estas naciones para Cristo y ser un profeta de Dios. Pero no obedeces. ¿Cómo Dios te va a usar si no obedeces? Dios usa a los obedientes. Vamos a ponerlo de esta forma. Usted tiene un vaso limpio y tiene un vaso sucio en la cocina. Y usted tiene una sed impresionante y se acerca para tomar un vaso y beber un poco de agua. ¿Cuál de los dos toma usted? ¿El limpio o el sucio? ¿Por qué no toma el sucio? Primero, es repugnante. Segundo, sabe que primero tiene que hacer algo antes de usarlo. ¿Qué tiene que hacerlo? Lavarlo. ¿Sabe? Dios lo trae a la iglesia para que sea limpio, para que usted sea un vaso limpio, que Dios pueda poner en sus manos y luego usarlo. El problema es que hay gente en la iglesia que no quiere dejarse limpiar por el Señor. No digo quién. No digo quién. No señalo a nadie en particular. Este mensaje no va para nadie en particular, para todos. Pero hay unos que luchamos contra Dios, que no queremos ser obedientes al Señor, que no queremos dejarnos limpiar, porque ese proceso no nos gusta. Pero una vez que has sido limpio, hermano, viene bendición a tu vida. Dios te va a usar como un vaso poderoso de gloria. Dios te va a lanzar en un ministerio a las naciones. Dios va a ser alguien grande en el Señor de ti. Dios te va a usar en la alabanza, en la predicación, como salmista, como profeta de Dios, como ministro del Señor. Te va a usar poderosamente porque eres un vaso limpio para Dios. En este primer paso, en la primera etapa, aprendiendo a ser obedientes, David aprendió esto, hermano, y lo aprendió cuando Saúl fue desechado. Hubo un ejemplo al lado de él en donde fue desechado el rey Saúl. Miremos cuándo lo desechó el Señor. Primera de Samuel capítulo 15. Porque Dios le dio una instrucción a Saúl y este desobedeció. Y entonces envía al profeta y el profeta se encuentra con Saúl. Y en el primera de Samuel capítulo 15 versículo 22, vamos a terminar, dice: y Samuel dijo: se complace tanto en los holocaustos de Jehová y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. ¿Cuánta gente ha llorado lágrimas? Lágrimas como Esaú, que vendió la primogenitura. La vendió por un plato de lentejas y ha llorado y ha dicho: Señor, si me das una segunda oportunidad. Señor, si vuelves a hablarme. Señor, si vuelves a tocar mi vida, Señor, yo te prometo que andaría contigo, que no me separaría. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente ha recibido ministerio, ha recibido visión de Dios? Pero por su obstinación, por su rebeldía, se ha alejado de ese propósito de Dios. Y les ha costado lágrimas. ¿Cuánta gente ha dicho: yo tenía mi primer amor con el Señor y éramos tan cercanos y Él me hablaba, pero Dios no me ha vuelto a hablar? ¿Por qué Dios se calla? ¿Por qué Dios está en silencio? ¿Por qué Dios no me habla? Y no sabe, hermano, que Dios te habló la primera vez, pero tú no escuchaste. Tú decidiste ir por tu camino. La obediencia, hermano, es lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Obediencia nos lleva a la bendición, al éxito de Dios, al crecimiento, a la madurez.
Obediencia es la característica del líder que Dios usa, del ministro que Dios usa. A veces mi pastor me dio instrucciones que yo no estuve de acuerdo, pero las obedecí. Y yo no supe ni por qué, pero más adelante en la vida yo entendí que Dios quería formar mi corazón, que necesito ser formado en la obediencia para ser llevado a un nuevo nivel. Que si no paso por ahí primero, Dios no puede seguir escalándome en una asignación de mayor responsabilidad. Él dice: en lo poco fuiste fiel o obediente, sobre lo mucho ¿qué? ¿A quién pone Dios en lo mucho? Al que ha sido obediente en lo poco. Si te han puesto en la iglesia a repartir volantes, hazlo con amor para el Señor. Si te han puesto en la iglesia, hermano, para ser un intercesor, hazlo con todo tu corazón. Si te han puesto a ser un diácono o cuidar los autos, hermano, es que aquí hay gente de la embajada, de una embajada cualquiera, que cuida los carros un día, hermano. Y a mí me sorprende ver esa humildad, porque nosotros, hermano, no queremos salir de nuestra posición alta, ¿no? De nuestro privilegio. Queremos que nos sirvan, porque es más fácil que nos sirvan que servir a los demás. Es más fácil que nos atiendan a la mesa rápido que atender a la mesa a los demás. Ayer hablamos que el evangelista Felipe, el gran evangelista que aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, ¿recuerda eso? Antes de ser usado por Dios, aprendió a ser el mesero en la cafetería de la iglesia. Él sirvió a las mesas, él atendió en las mesas en la cafetería. ¿Por qué, hermano? Porque Dios estaba forjando su corazón y formando el corazón de un gran siervo de Dios, un gran líder en lo humilde. La arrogancia me lleva a la falta de obediencia. Eso es altivez y arrogancia. Y Dios te dice: no seas obstinado como el mulo, porque no puedo usarte si sigues con esa obstinación. Pero si te sueltas de la obstinación y llegas al punto de la obediencia, voy a usarte como nunca antes en tu vida. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren ser ese vaso limpio, hermano, que Dios usa? Que dice: eres un vaso de honra, eres un vaso de gloria. Señorita, no importa cómo tú has llegado a la iglesia, lo que importa es que a partir de ahora seas obediente al Señor. Las jovencitas sean obedientes, los adultos sean obedientes. Déjense conducir a buenos pastos, déjense guiar, déjense temperar su corazón, alistarse para la obediencia, hermano. Una iglesia que tiene este principio, hermano, se multiplica y crece como ninguna otra. Una iglesia que tiene gente obediente, hermano, tiene grandes ministerios. Se extiende, evangeliza, predica, trabaja arduamente por amor del nombre del Señor. Algunos el Señor les está diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por no ser obediente has perdido el primer amor con el Señor. Restaura tu primer amor. Ponte de pie esta mañana, por favor. David aprendió a obedecer al Señor. Señor, lo que me cueste, yo te voy a obedecer, Padre. Tú puedes orar así esta mañana. Ora conmigo. Padre, queremos ser una iglesia obediente a ti, Señor. Hasta el momento, Señor, lo hemos sido, Padre, y seguiremos siendo una iglesia obediente. Tú nos has mandado, nos has organizado, Señor, para ser discípulos tuyos, para ser obedientes a tus palabras, Señor. Has puesto líderes, autoridades de Dios sobre nosotros para bendición nuestra. Tu vara y tu callado me infunden aliento, Señor, para luego venir a la etapa en que decimos: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levanta tu mano derecha y dile al Señor: Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra. Yo quiero ser fiel contigo, Padre. Ese proceso lo quiero caminar. Ejercítame para la obediencia. Enséñame a obedecer instrucciones, por pequeñas que parezcan, por sencillas que parezcan, pero quiero ser obediente a ti, Padre. Y te pido, por favor, Señor, que no me deseches, que no me hagas a un lado, que ese llamado que tú me hiciste desde pequeño, desde niño, Señor, ese llamado yo lo valore a través de la obediencia, Padre. Bendíceme,
Quiero ser limpio, un vaso limpio en tus manos, Señor, para ser usado grande y poderosamente. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gracias, mi Dios, por esta mañana preciosa. Vamos a adorar al Señor.